¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera parte de nuestro estudio Edificando un Hogar Feliz. Ya hemos visto anteriormente cómo tenemos que buscar nuestro origen, ¿sí? Ya hemos visto cuál es nuestro propósito. El día de hoy estaremos hablando acerca de nuestro pacto: dejar, unir y ser. Es muy triste darnos cuenta cómo nuestra sociedad actual se acostumbra cada día más al concepto de la palabra divorcio. Y es muy común, ya la gente no busca hacer un lazo que perdure más tiempo, un compromiso. Piensan que el amor es algo mucho más rápido, más express, que se enciende y se apaga pronto. Entonces, el divorcio trae como consecuencia la desintegración familiar. Y cuando la familia se desintegra, es cuando perdemos nuestra capacidad de heredar la imagen de Dios a nuestros hijos. El problema es que entramos al matrimonio sin entender que el matrimonio no es un contrato que celebramos con otra persona para ver qué beneficios podemos sacar de él, sino un pacto que establecemos a fin de que podamos llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. En esta clase vamos a aprender la diferencia entre contrato y pacto. Cierren sus ojos y acompáñenme en una oración y pongamos este tiempo en las manos de aquel que puede mostrarnos todas las cosas. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos llevas de tinieblas a luz a través de tu preciosa palabra. Porque tú, Señor, hablas a nuestros corazones, Señor. Porque tú, Señor, nos llevas a entender cuál es el propósito de nosotros y por qué, Señor, en especial el día de hoy, nos harás entender por qué nuestro matrimonio es tan valioso para ti. Porque todos los matrimonios y todas las familias son esas semillas, Señor, que tú quieres, Señor, que sea diseminada por todo el mundo. Gracias te damos y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Tú, Señor, guíanos a tu luz, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora sí, acompáñame y leamos unos maravillosos pasajes para entender este concepto. En Génesis capítulos 15, de los versículos 7 al 10 y el 18. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar esta tierra? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Lo primero que debemos entender en estos pasajes es que siempre, para que se celebre un pacto, debe antes haber un corte. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Abraham para que Abraham estuviera seguro de que Dios estaba celebrando una alianza o un pacto con él? Y que Abraham pudiera estar seguro de que lo que Dios decía sucedería, que heredaría la tierra. ¿Cuál fue esta señal? Pues la señal fue un corte. Fijemos nuestra atención en el versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Y los partió por la mitad. Veamos, esta palabra hizo, que aparece en el versículo 18. Fíjate cómo aparece la palabra hizo. En aquel día hizo Jehová un pacto. Es la palabra karat, que realmente significa corte. Y la palabra pacto es la palabra berit. Así que podríamos decir que en aquel día, karat berit, Dios con Abraham. Cortó un pacto Dios con Abraham. Y la señal fue un corte para la celebración de este pacto. Vamos a profundizar más en este concepto y vamos a entenderlo un poco más prácticamente. Para ello, acompáñame a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué privilegio de Abraham, ¿no te parece? Que Dios estableciera con él el pacto por medio del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Qué gran privilegio, sí. Pero antes de este privilegio, noten en el versículo 1 que había este famoso carat o corte. Él tenía que salir de la casa de su padre y su parentela a una tierra que Dios le mostraría, donde establecería con él esa alianza para llevar a cabo su propósito. Entendamos un poco más este concepto de la palabra carat o corte. Para el establecimiento de un pacto, ahora en este pacto matrimonial, en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué palabra tan interesante encontramos en el principio del versículo 24. Por tanto, podríamos traducirlo, ya que tenemos un propósito que llevar a cabo dado por Dios. Este es el de reflejar su imagen y heredarla a nuestros hijos. Ya que tenemos este propósito, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí vemos el concepto carat, cortar, dejar a padre y a madre. Es un concepto muy importante que lo entendamos porque la mayoría de los matrimonios tienen grandes problemas en sus inicios, porque sus padres empiezan a opinar y esto siempre desgasta el matrimonio. El matrimonio es un pacto de dos, es una alianza entre dos personas. Es importante que mi cónyuge pase a ser el primer lugar en mi matrimonio. Por eso la Biblia es tan enfática. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque el padre y la madre son el tipo de la relación más profunda de un ser humano. Imagínate, si la Biblia nos dice que dejemos al padre y a la madre, ¿cuánto no más cualquier otra cosa que puede irrumpir mi relación prioritaria con mi cónyuge? El segundo elemento es que nos uniremos. Ahora, este elemento nunca llegará a ser una realidad poderosa hasta que no apliquemos el primero, que es dejar a nuestro padre y madre y constituir a mi cónyuge como la prioridad en mi vida. Ahora, unirse. Muchos matrimonios dan por sentado que estas cosas van a llegar por sí solas, que yo me caso, voy al altar, hago muchas promesas y el matrimonio exitoso se va a dar a lo largo de los años. Es un pensamiento muy romántico, pero esto no va a ser así. Nosotros debemos de trabajar en el desarrollo de un matrimonio que pueda cumplir con el propósito de Dios. Así que tengo que tener puntos de comunión espiritual con mi esposa. Tengo que tener tiempos de comunicación donde le demos curso, sentido a la misión y al desarrollo de la misión, la visión que Dios nos ha dado. Tenemos que tener comunicación. Una vez que he dejado a mi padre y a mi madre, no nos vamos a quedar en blanco. Ahora tenemos que unificar nuestro criterio como matrimonio para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es entonces, y solamente hasta entonces, que yo podré pasar a ese tercer elemento, el ser. Ser una sola carne, ser un solo proyecto financiero, un solo proyecto en la educación de nuestros hijos, que es muy importante, un solo proyecto en los alcances y los sueños de nuestras vidas, un solo proyecto en las estrategias que me permitan llevar a cabo el propósito de Dios. Para poder ser una sola carne, para conquistar ser un verdadero matrimonio exitoso, entonces tengo que dejar cualquier otra alianza y entender que mi cónyuge pasa a ser mi primer lugar, mi aliado principal en el desarrollo del propósito de Dios en mi vida. Segundo, debo tener tiempos de unificación, de comunión, de comunicación. Y tercero, tener un todo en común, ser un solo proyecto, ser una sola carne. Ahora que hemos entendido esta escalerita de tres cosas tan precisas, dejar, unirse y ser, ahora acompáñame a Eclesiastés 4 y entendamos 5 conceptos más para poder desarrollar un verdadero matrimonio como un pacto. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, que nos dice:
Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Esta es una maravillosa verdad que muy frecuentemente se olvida con el paso de los años en el matrimonio, que son mejores dos que uno. Muy frecuentemente olvidando esta verdad, hacemos aliados o buscamos aliados fuera de nuestro cónyuge y sufrimos una gran pérdida. Acuérdate que lo que tenemos con nuestro cónyuge es un matrimonio como un pacto, no un contrato. Un pacto es una alianza, donde mi cónyuge se ha convertido en un aliado. Así que yo debo de usar este instrumento que ha de ser aliado conmigo para poder llevar más eficazmente el propósito de Dios en mi vida. Y dice que mejores son dos que uno, porque reciben mejor pago por su trabajo. Así que haz parte a tu cónyuge de tus sueños, de tus metas, de tus ilusiones. Una de las cosas muy frecuentes que pasan es que los matrimonios, cada quien tiene su presupuesto. He escuchado decir al marido que guarda una parte de su salario para que su esposa no se entere y poder llevar a cabo sus cosas. Y déjame decirte que están perdiendo mucho. Hay matrimonios que se comparten todo, que no tienen dos nóminas. Es un solo salario para los dos. Tienen cosas en común. Aprenden a compartir. Y en ese compartir llega más bendición para ellos. No es lo tuyo, no es lo mío, es lo nuestro. Esa es la palabra que se empieza a solidificar en un matrimonio. Compartir porque es nuestro. La segunda condición que Dios nos da, o consejo que Dios nos da, en el siguiente versículo, en Eclesiastés 4:10, es el siguiente. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cayere, no habrá segundo que lo levante. Otra verdad maravillosa que nos demuestra este versículo 10 es que cuando mi cónyuge se cae, caigo yo con él. Porque dice, porque si cayeren. Yo no debo ignorar esta verdad, porque cuando mi cónyuge cae, mis fuerzas se ven diezmadas también. Acuérdate que tenemos un solo proyecto. Dios nos ha hecho una sola carne con un propósito. Así que no puede pasarme cosa peor que ver caído a mi aliado. Dice la palabra de Dios en este mismo versículo que yo estoy puesto pues para levantarle, para restaurarle. Veamos que hay dos tipos de caídas. Cuando te pasa alguna situación adversa en tu vida, que has perdido tu trabajo, que entraste en depresión, que hay estrés, etc. Y el otro tipo de caída es cuando has cometido un error. Pero ojo, en ninguno de los dos casos estás para recriminarle, sino para levantarle. No hay nada mejor que puedas hacer que si tienes una fortaleza en un área donde ves que tu cónyuge es débil, uses esa fortaleza para levantarle. Jamás para decirle yo soy mejor que tú en tal o cual cosa. No, son para complementarse. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 que el amor no es jactancioso. No te jactes de tu fuerza para hacer leña del árbol caído. Al contrario, recuerda que tú también tienes muchas debilidades en muchas áreas. Áreas en las que Dios le ha dado a tu cónyuge fortaleza también para levantarte a ti. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12, hay una maravillosa verdad también. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Cubre sus faltas, cubre sus debilidades con tu amor. No hay ninguna medicina mejor para restaurar a tu cónyuge que el amor, el reconocimiento, el soporte. Estamos, en una palabra, para levantarnos el uno al otro. Vamos al versículo que sigue, Eclesiastés 4:11. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Estos versículos nos hablan claramente de las relaciones sexuales. Para ampliar un poquito más este concepto, acompáñame a 1 Corintios 7, del 3 al 5, que nos dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración,
y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Es un hecho que las relaciones sexuales juegan un papel muy importante dentro del matrimonio. Al inicio del matrimonio, es muy fácil tener relaciones sexuales placenteras, pero es muy frecuente ver cómo al pasar de los años, estas se van desgastando, se van convirtiendo en una rutina, en algo que ya no enciende la pasión entre ambos. ¿Cómo podemos mantener una intimidad placentera y exitosa a través del tiempo con nuestro cónyuge? En estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta de un principio maravilloso, que mi cuerpo le pertenece a mi cónyuge y el de mi cónyuge me pertenece a mí. ¿Recuerdas el día que te casaste? Aquella promesa que le hiciste a tu cónyuge: te amaré hasta que la muerte nos separe. Tú no le dijiste: me caso contigo bajo la promesa de que me ames hasta que la muerte nos separe. No, tú le dijiste que tú le amarías, porque es algo natural. Lo vemos en la tierra. Nadie puede cosechar un fruto si primero no planta una semilla. Primero plantamos una semilla y entonces podemos cosechar. Nadie puede cosechar amor si primero no siembra amor. Nadie puede cosechar respeto, sino primero siembra respeto. ¿Quieres cosechar satisfacción? Siembra satisfacción. La palabra de Dios nos enseña este principio maravilloso. El cuerpo de mi esposa me pertenece y el mío le pertenece a ella. Así que yo tengo el poder para satisfacer las necesidades de mi esposa. Ese es el secreto para tener una intimidad exitosa a lo largo del tiempo. Un gran amante no es aquel que puede satisfacer a muchas mujeres, como lo marca el mundo. Un gran amante es aquel que puede satisfacer a una sola mujer en todas sus necesidades durante toda una vida. El sexo no es la cosa más importante. El sexo debe ser una consecuencia de una relación integral placentera. Un consejo más: nunca uses el sexo como un arma de manipulación, porque la Biblia nos enseña en estos mismos versículos que es muy peligroso, ya que estarás empujando a tu cónyuge a ser tentado por Satanás a causa de su incontinencia. Dice la palabra de Dios, y se te puede revertir el juego. Ten mucho cuidado de usar el sexo como un arma. Vayamos al siguiente versículo y conozcamos otro maravilloso principio de la palabra de Dios en Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En este versículo 12 encontramos dos maravillosas verdades para que podamos traerlas a nuestro matrimonio. Lo primero es que hemos hecho una alianza, también en contra de nuestros enemigos. Cualquier enemigo que sea de mi cónyuge, lo será mío también. En el Antiguo Testamento, en el establecimiento de muchos pactos, se hacía una señal, como de intercambio de armas. Este intercambio de armas señalaba que sus enemigos o los enemigos de aquella persona del pacto son ahora los enemigos son ahora sus enemigos. De esa misma manera tenemos que entender este principio. No hay ninguna persona por encima de mi cónyuge. Cualquiera que atente o prevalezca en contra de mi cónyuge, lo hará contra mí, sea quien sea. Yo debo proteger. Yo tengo el privilegio de ser la persona que debe proteger a mi cónyuge, a mi compañero de pacto. Déjame compartirte un versículo maravilloso que se encuentra en Isaías 54:15 y que dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Qué bonito versículo, ¿no? Es un versículo que se recomienda para aquellos jóvenes que están pensando en el matrimonio, como para traerlo esas promesas que se hacen en el altar. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. No importa qué relación tenga yo con aquella persona que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que conspirare contra ti, delante de ti caerá, porque los dos le harán frente. Tenemos la obligación en el pacto de ser los protectores de nuestro compañero o compañera de pacto, nuestro cónyuge. Y la última verdad que podemos ver en este versículo 12 también es que el matrimonio es una cosa de 3. Para que nuestro matrimonio tenga éxito,
en el propósito que Dios nos ha dado, debemos complementarlo con 3 dobleces. ¿Cuáles son esos 3 dobleces? Los 2 cónyuges y poner nuestro hogar sobre la roca, como dice Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es de vital importancia que pongamos mucha atención en este concepto. Debemos poner nuestro hogar sobre la roca. La roca es Jesucristo. Aprender a tener comunión como matrimonio con nuestro Señor a través de su palabra y a través de orar juntos. Es de vital importancia. Cualquier otra cosa sobre la cual quisiéramos nosotros mantener nuestro matrimonio, nos dice la palabra de Dios que es como la arena, tarde o temprano se caerá. No importa si es poder económico, estatus social, aún buenos deseos o moralidad. Cualquiera de estas cosas se desgastarán con el tiempo y nuestro hogar caerá, porque todas estas cosas serán como la arena. Aprendamos pues a cerrar nuestro matrimonio con 3 dobleces, tú, tu cónyuge y Jesucristo. Aprender a tener comunión con Jesucristo como matrimonio. No me queda más, solo pedirle a Dios que a través de su Espíritu convierta una realidad el que tú puedas aplicar todos estos principios para que tengas un matrimonio exitoso, para que seas una sola carne, para que verdaderamente vivas la plenitud de llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Quiero orar por todos, cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por estas verdades traídas a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú tienes un plan, tú tienes un modelo trazado desde un principio para saber, Señor, cuál es tu propósito y aquellas estrategias que tú nos brindas, Padre Santo, para poder alcanzarlo y poder lograrlo. Aquellos, Padre Santo, que nos están viendo y están pensando en casarse, que piensen, Señor, en ti, Señor, y sobre qué van a fundamentar su matrimonio. Aquellos matrimonios que ya están, Padre Santo, frente a ti, enséñanos, Padre Santo, a volver a estos principios, Padre Santo, para ser sólidos. De aquellas parejas, aquellas personas que ya su matrimonio ha pasado, Señor, por alguna separación dolorosa, Padre Santo, con su cónyuge, que también sepan, Padre Santo, cómo aplicar, Señor, estas palabras de sabiduría y poder orientar a otras generaciones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues después de haber visto todos estos principios y todo lo que la palabra de Dios trae para nosotros, bueno, te dejo aquí las preguntas que vamos a estar platicando entre todos, esperando que sea un tiempo, pero de verdad, de gran edificación de unos a otros acerca de estas preguntas que van a tener. Pero recuerda que hay 2 principios que debemos estar guardando. Uno, lo que platicamos aquí dentro del grupo, se queda en el grupo. Y segundo, da tiempo para que todos puedan hablar de su experiencia. Nos vemos en el siguiente estudio para seguir edificando un hogar feliz. Dios les bendiga.